La nata. Que bailar contigo hoy. ¿Dónde está la nata? ¿Se fue? Que tu mirada ya estaba llamándome. La nata. Muéstrame el camino que yo voy. Y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con el palo se acelera el pulso. Cada vez que no lo soy ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Así que tómalo sin ningún apuro. La nata. ¿Dónde está la nata? ¿Se fue? Acá estoy, chiqui. Grande, la nata. Jorge siempre ¿Cómo está. andan? Jorge siempre está. Finalmente, ¿sabes qué? Hay que reconocer que siempre está. Así es. Nosotros Sarmiento de la radio. Nosotros lo Exacto. respondemos siempre, a muerte. A muerte con la nata. Bueno, qué lindo que está todo en la calle más que nada. Esto no da para más, Jorge. Porque, ¿qué No, pasa? por tu culpa, bueno, tu culpa. Hoy tenemos un día. Por tu papel en la Argentina. Vos insistís en esa cuestión de estar fuera de la televisión, mira cómo está todo. Ya ríen, Yo no insisto, es de Lía, hablen con Delia. Pero Bueno, ese es Luis Delía. No, Carlos de Lía. Ese es Luis Delía. ¿Cómo querés? ¿Cómo querés que la televisión? ¿Cómo sigue? Hoy hay cada 2 horas un quilombo, ¿viste? es un hecho, es incontrastable. Cuando uno conecta... Disfrutemos, Jorge. Disfrutemos. Y es poco cada 2 horas. Vamos a tenerlo. Vamos a tener cada hora. Claro. Cuando uno conecta los acontecimientos que son visibles, sacás una conclusión de hechos empíricos, demostrables. Este país es un despelote. Y vos estás fuera de la tele. Las dos cosas tienen que ver. Y vos, ¿Quién es el que ordena este país? La nata. ¿Se sabe por qué el Doctora gobierno Carrió y Jorge no no. implementó la ley esta? ¿Quién leí? La de movimientos sociales. no sé, No creo explica nada. Yo estoy viendo si vamos a hablar con Stanley o Claro, con porque alguien. acá solamente hablan los dirigentes sociales, el gobierno Pero habla uno tenía que poco de explicar eso. algo, ¿no? Nos peleamos nosotros. Claro. Bueno, después van a... ¿La culpa de quién va a ser? Nuestra. Nuestra, obviamente. Va, de longo, va, digamos, para las cosas en su lugar. A mí los libreros me describen Así que como entre mi presencia en la discusión pública argentina y tu ausencia televisiva, esto no va. Una combinación horrible. Esa tiene que ser al revés la cosa. Están invertidos los términos. Exactamente, dejaste el país en manos de Longobar. Mirá lo que pasa. El bolonqui que hay. Claro, ¿entendés? Si vos estás en la tele los domingos, orientás el debate, planteas temas, la gente habla de los temas, fijás la agenda, los temas, la gente habla de los temas de las denuncias que vos hacés, hace falta que aparezca alguna otra mesa con una piladita, ¿entendés? No hace falta eso. Evidentemente. Sí, Jorge, sí. Ya con las escuchas no, ya con las escuchas no alcanza. Ya con las escuchas no alcanza, Jorge. Las Acá escuchas son lo de menos. estamos pensando, Jorge, en largar este laburo y ser piquetero directamente. Está bien. Te dan 13 lucas, no tenés que pagar impuestos, no pagas nada. No pagas nada, son 13 lucas limpia. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? ¿Cómo conseguido? Sin laburar, me levanto a las 11 de la mañana, duermo todo el día. ¿Qué tal? Me encanta Rolo cuando se enoja. No, lo digo de verdad, no se enoja. Todavía no se enojó. Nunca lo viste. Está por enojarse. Está por enojarse. Mañana capaz que vengo enojado. Hoy todavía estoy medio tranquilo. Salir acá, andar al centro y volver. Tengo que ir al... Ahora que tenés un rato, desde que empieza encendido. Tiene que ir al centro, justamente. ¿Hoy tenés que ir al centro? Sí. Por ahí mañana vengo enojado. Mira, vos también podés hacer una contribución, Tolo, en vez de estar acá todo el tiempo. ¿Por qué no vas al piquete y les explicás a tus muchachos? No, que yo- Vos te voy a terminar Sí, siendo... ¿por qué no vas de mediador? Voy a terminar siendo piquetero. Vamos a buscar... Los dirigentes a la cabeza con la cabeza. Rolo es tan Dejarte todo el día diplomático. Es inútil. ¿Por qué no te haces cargo del tema y vas ahí? Anda. Pero qué más negocio que laburar. Ya, ahí tenés las imágenes para ustedes. Vas y enfrentás a esos muchachos que tienen los campeones, que están cortando eso que cayeron. ¿Cómo? Eso parece la unidad de Enfrentar me marcha. refiero a ¿Qué diálogo? Nos ponemos a la cabeza de la protesta, Marcelo. No. ¿Qué pasa? Y vos le decís, mira, yo me da un minuto, yo te voy a explicar. Claro. Si me da un minuto, te voy a explicar. Les explicás lo que tienen que hacer. Claro. Ellos te van a recibir bien. Ponele, el jubilado cobra 6 lucas. Al laburo toda la vida, 6 lucas. Estos cobran 13 lucas.
No es negocio. Yo te voy a explicar. El gobierno que no hace nada, viven apretándolo con los impuestos, qué sé yo. Pero el loco, el equivocado, soy yo. Yo cuando les dije el otro día que se suicidó el adivino, Bueno, era un chiste. yo que vos intentaría una mediación, Rolo. Vos sos una persona conocida, todo el mundo te quiere. Sos diplomático, todo el mundo, sos conciliador, Rolo. Rolo Villar, vengo a explicar al muchacho que tiene que ir a laburar. Claro, Hay ¿por que, qué? cada uno tiene que hacer una porción. muy Esa grande. gente le está cortando el paso a la gente que trabaja. No, bueno, pues, Es la que le paga porque el gobierno les da la plata, pero ¿de dónde la sacan? De la gente que labura. ¿Está cortado o dejaron...? no, está todo. Hoy tenés 50 Todo cortes, cortado. Yo había escuchado al gobierno decir que no lo iba a permitir. Y es que aunque te dejen 1 o 2 carriles libres, Esa ya es una discusión. es imposible circular igual. Es un caos. Sí, hoy la ministra Burrich sugirió, cuando yo le planteé el tema, que si había cortes en rutas nacionales, que esa su responsabilidad las iba a liberar. Pero estos cortes son Y está bien, pero no es todo. Yo odio cuando te dicen que es un problema de jurisdicción, porque para la gente del gobierno es el gobierno, no es que hay uno de la municipalidad, otro de acá. ¿Ves? Vos fíjate, Pero hay un lindo debate. vos fíjate esta tendencia que Jorge está marcando de agarrársela con el mensajero. Te estoy contando lo que te dijo No, Daniel. yo me agarro con vos. Y bueno, claro, tal cual. Sí. Ahora, es interesante lo que dicen en general los gobiernos. Este es un lindo tema para discutir, porque los gobiernos, no solamente este, sino otros que han estado y otras jurisdicciones, dicen que no pueden mandar a reprimir a los piquetes porque al día siguiente, en todas las radios y en las tapas de los diarios, los periodistas acusamos al gobierno de represión policial. Eso te lo dicen todos los funcionarios. Sí. Esa es una discusión para dar. Eso es digamos. parcialmente cierto. Eso es parcialmente cierto, exactamente. Miralo a la nata. No es completamente No es cierto. completamente cierto, pero es una discusión que hay que dar, ¿no? Pero bueno, nadie la quiere dar, obviamente. Pero aparte no necesariamente, yo estoy diciendo que repriman el piquete. No tenés por qué reprimirlo, vos lo podés disolver y sin reprimirlo. Y ahí, No, es que bueno, está bien, ¿cómo pero haces tenés que eso? ver cómo. Ahí está, bueno, está bien, pero bueno, ahí es donde entramos en un punto que yo hago de funcionario. ¿Y cómo hacemos por eso? Sí, Acá hay un segundo dilema Claro. bastante más complejo que me parece que tiene que ver con esta historia, porque la acción social en Argentina, que es necesaria evidentemente, y creo que la ministra Stanley es una ministra muy orientada a esa cuestión, casi te diría una rara avis en el gobierno, es una persona mucho más progresista por ahí que el común denominador de los integrantes del gobierno. En Argentina está la biodiversidad privatizada con grupos intermediarios. Entonces aparecen grupos que obviamente, si vos armás un grupo y decís representar a 500 trabajadores de la economía popular, que es una categoría que no existe. Para esa gente, bajo el argumento de que vos sos el que le da de comer a la gente. Una cosa muy complicada. Hoy nos decía este tipo Graboy, pero los chicos no toman leche. Bueno, pará, eso no es cierto, ¿entendés? Y que si no fuera por ellos, los chicos se morirían de hambre, como está ocurriendo en este momento. Cosa que me parece que no es tan... Claro, lo que pasa Pero es acá hay que- una cuestión, perdón, Willy, de grupos que se han armado, políticos, Claro. el Polo Obrero, por ejemplo, o la propia confederación de las federaciones de grupos, porque estamos en una instancia que son las federaciones, hay un conjunto de agrupadas en una confederación que conduce un tipo que tiene mucho poder, evidentemente, porque es el que representa a un conjunto de personas que van y le piden guita primero para darle ellos a la gente. Eso viene pasando, digo, más allá de este gobierno. Eso pasa con este gobierno y viene pasando con el otro. Es avalar el clientelismo de determinados grupos para que En esos otros otros- existan. Claro, Imagino pero en eso- otros lugares donde ha habido pero eso crisis se sociales consolidó. y ayuda de parte del gobierno, el ayuda es directa. Ahora, también es cierto, en lo que decía este Grabois, que a mí realmente no me cae simpático, pero yo creo que tiene razón cuando dice, hay una ley que no se reglamentó. Y ahí te jodieron, porque hay una ley que no se reglamentó. O no hubieran aprobado la ley, o si la aprueban, reglamentenla. Y en ese caso háganse cargo de lo que firmaron. Sí, está bien, por supuesto. ¿Me Claro, entendés? por supuesto. Porque si no, no la firmen. No, desde ya, pero... A ver, yo creo que esa ley la terminaron firmando por presión para sacarse IVA. Está bien. Claro, lógico. Pero no se gobierna así. bueno. Porque vos no está podés bien. gobernar bajo presión cada cosa que haces. Pero en todo caso hay muchas leyes que no se reglamentaron y hay mucha gente que tiene muchos reclamos que son válidos
y no por eso se cortan las calles. No, Eso no pasa en Uruguay. Estamos hablando de dos cosas distintas. No, pero de eso es lo que estábamos hablando. Estamos hablando de la forma y del fondo. En el fondo... Los reclamos sociales son todos válidos. ¿Cómo no van a ser válidos los reclamos? Eso es obvio. Bien se estaba diciendo aquí, acá se utiliza el drama social para que dirigentes políticos se disfracen de dirigentes sociales y hagan consoliden su poder corporativo. Y eso se consolidó durante la era Kirchner, Sí, claro. porque la mayoría de los dirigentes piqueteros simpatizaban con el kirchnerismo. Claro. Entonces esto es lo que ocurre. Pero bueno, por algún motivo, posiblemente por el drama de los 70, esa es la realidad, los argentinos no hemos encontrado cómo resolver este problema. Que sí lo han encontrado los chilenos, los uruguayos, los brasileños, los peruanos, los bolivianos, ni hablar los cubanos. Imagínate si vas a cortar una calle en Cuba, ¿no es cierto? Pero bueno, en la Argentina los gobiernos no se animan a reprimir legalmente. Estamos hablando de con los jueces de la Constitución y con las fuerzas de seguridad de la Constitución. Pero yo digo que no, pero no se animan. En el sentido de... No, bueno, pero es que la palabra represión tiene un problema en la Argentina, obviamente. Y es un denominador común hasta con lo de la barría. Sí, obviamente, es lo mismo. Sí, claro. Claro, lo mismo. Claro. Nadie se anima a mandar la policía a ningún lado. Esta es la realidad. Hace 20 años estamos discutiendo. 20 años cumplen los piquetes, Jorge. El primero fue en Neuquén, ¿no? Sí, los primeros Por empezaron en el maestro, por la muerte de un maestro. Ese fue ya grave. Empezaron con... un petrolero. Empezaron con la privatización de YPF. Ahí está, claro. Sí. Bueno, llevamos 2 décadas de discusión de escalas salariales de los docentes en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, 20 años, 20 y pico de años, discutiendo lo mismo. La carpa blanca. ¿Eh? Por eso, porque Ahora hay una conferencia de prensa de Vidal en un rato, ¿no? se utilizan los reclamos sociales, que son todos absolutamente válidos, para hacer política. No hay ninguna novedad. Claro. Pasa que, bueno, Bueno, Jorge, así que ¿Qué va a hacer, Jorge? si vos ves ¿Vos, la materia querido? y armás algún despelote, el año pasado estábamos más ordenados, anteaño, por ejemplo. ¿Cuánto más ordenado estaba ¿será esto? que la nata se está borrando? Que no quiere ir a la... Che, hijo de No, puta. no. ¿Qué está pasando acá? Le va bien en la radio, el tipo ya está. Porque no hablo, no digo nada del programa. Soy cada vez más moderado. Yo me estoy asombrado de las barbaridades que digo. Ayer las barbaridades que dije el intendente de la Barría Y las que y escribí, del Indio Jorge. Solari, Y el las que escribí. antisistema del Indio Solari, Y las que escribí. y las que escribo, no, qué mal. Qué desastre. Todavía hay un número indeterminado de personas que no aparecieron. 3 según un diario, 21 según otro. Eso es rarísimo. Es rarísimo. Sí. Ahí en el lugar está el mito de que fueron 15 muertos, cosa que es ridícula porque estarían en algún lugar. O sea, Sí, si hay, claro. digo, están en la morgue, están en algún lado, digamos, no. En la calle. Que lo disolvieron a los tipos, no es imposible. Imposible. Ahora, también es raro que haya gente sin saber dónde está. Bueno, hoy es miércoles, y esto fue el sábado. Si es cierto que hay 21 personas que están desaparecidas, es rarísimo. También yo escuché un par de historias también de chicos, viste, que raros, porque son pibes que estaban, que salieron, terminan en cualquier lugar. Nunca llaman a la casa, nunca consiguen un teléfono. Los chicos no llaman a la casa. ¿Cómo lo van a llamar a la casa, boludo? Hoy aparecieron el diagnóstico de la autopsia de las 2 personas fallecidas, en ambos casos con alcohol y drogas, obviamente, en los 2 casos, cocaína, marihuana y alcohol. Ah, de todo, no le hicieron En un grado que según Alberto no era de lo peor que hemos visto, pero bueno, obviamente una combinación de, en un caso de las 3 cosas y en otro caso de 2. Mirá. En un caso marihuana y alcohol, en el otro cocaína. Los videos que se subieron a los portales de noticias importantes, hay algunos que son dramáticos porque se escuchan los gritos de los chicos en las avalanchas. Claro. Los chicos ahogándose y se escuchan los gritos. Sí, muy sí. impresionantes, muy impresionantes. Todo ocurrió en el la caso, primera fila. el caso del intendente, a mí me parece que en algún punto, alguna vez en Argentina, alguien tiene que presentar una renuncia. No, bueno, yo ayer decía, yo te digo realmente, y a ver, no tengo ninguna prueba de esto, pero no creo que el tipo haya afanado con esto. Creo que es un imbécil. Ahora, igual, un intendente imbécil no sirve. Claro. Y yo lo que planteaba ayer, y se lo planteaba al propio gobierno de la provincia, que no discutan esto políticamente. Alguna vez discutamos las cosas desde el punto de vista del derecho. Concreto. Este es su problema penal. ¿Qué importa si es de Frente para la Victoria, de Cambiemos? El tipo es un inútil. Bueno, sáquenlo.
No, bueno, pero me parece que a esta altura del partido, el caso de este tipo gane amerita una reunión, como decir, bueno, sabes que me equivoqué, esto fue un desastre, me voy a mi casa, lamentamos mucho. No, y además, Como ocurría antes. claro, y no intervenir, es decir, que también se entienda que no intervenir, es decir, que no esté la policía, no hacer responsable, bueno, tiene costos. A veces no pasa nada, a veces tiene costos, ¿no? claro. Un costo hay que pagar, porque si no... Así que bueno, así está el asunto, Jorge, un despelote. Está feo todo. Ah, sí, y si vos mirás el ritmo es lo complejo del asunto. Tipo. Y pareciera. Sí, hay sectores del gobierno... Piojamiento creciente. Hay sectores del gobierno que consideran que todo esto es, digamos, la campaña electoral de Macri, digamos, que todo esto lo va a ayudar mucho al presidente Claro, pero, ¿viste? a ganar las elecciones en octubre. No es que lo están promoviendo, pero esa es la lectura que hacen algunos sectores. Es una línea muy delgada por la cual caminar y te puedes caer de ahí con una facilidad increíble. Está bien. Pero ellos Es consideran... muy riesgoso. Sí, está bien. Yo te digo lo que yo he hablado en algunos despachos que te dicen, mirá, la gente va a votar contra la virulencia sindical, contra la virulencia de los piqueteros, ¿Y qué contra... hacemos después? Bueno, después vemos y cómo se hace después. Pero si somos gobierno hoy, gobernemos hoy, no dentro de 4 años. Bueno, yo traté de plantear en qué términos está presentada la ecuación hoy. Puede tener de un lado un gobierno que supone como principio general de su comportamiento que no tiene el poder suficiente para actuar en diversas cosas, o en la calle o en medidas más relevantes. Es decir, dentro de la autodefinición que se ha dado el gobierno para sí mismo, si nosotros no tenemos, la presión no nos dio el poder suficiente y lo vamos a obtener recién después de la próxima elección, que será en el mes de octubre. Mientras tanto, aplicamos un programa muy global que por supuesto tiene resultados muy graduales, y eso complica las cosas, sobre todo para los votantes de Cambiemos, que están ansiosos respecto de que el gobierno tenga una performance mejor. Del otro lado tenés un conjunto de personas muy radicalizadas que están arrastrando al resto, donde ya hay un discurso muy unificado, inclusive de parte de todo el peronismo, a pesar de que no tienen un jefe común, de una perspectiva muy dramática y muy compleja y dramáticamente crítica, en muchos planos judicializada, en otros planos en la calle, de gente irreductible. No llega la leche a las escuelas. Más o menos. claro, Ese es el mensaje más menos, digamos. Disparatado. Entonces, estamos encerrados, los argentinos en general, en estas dos posturas aparentemente incambiables. El gobierno está muy firme en su posición y el presidente no es un tipo que lo puedan tironear fácilmente, porque es cierto que es un tipo mucho más duro de lo que parece, y sus ideas son sus ideas y no se las puede cambiar, y no me parece que el presidente sea tan maleable como parece, ¿no? Tipo Borrell. Y por el otro, un conjunto de forajidos que está generando una situación muy complicada. ¿Dónde pasa la diagonal que resuelve? Yo no coincido en esta parte con que el gobierno no tiene el poder para hacerlo. No, claro. Vos tenés el poder que te animás a tener. Yo te cuento. Y aparte el poder lo tiene, porque si vos sos no hay dos presidentes, Esto que no lo es- sepa, hay esto- uno, ¿no? esto no es un diagnóstico Bueno, entonces mío, el poder lo Jorge. tiene. Esto es lo Después, que- si no lo usa es un problema de él. Esto es lo que piensa el gobierno. Está bien, pero Y que el vos gobierno entendés que el quiere. poder es Te como el completo- miedo, es una cosa subjetiva. Te completo el razonamiento. Vos lo tenés en tanto lo ejercés, y eso hace que el otro lo sienta. El razonamiento completo es el siguiente: que un gobierno que tiene dificultades en la construcción del poder como consecuencia de cómo votó la sociedad, Hacia adentro y hacia afuera, porque también internamente... aplica un programa gradual Claro. y supone que lo que tiene que enfrentar es un cambio de carácter cultural, que en parte debe ser cierto, obviamente. Acá hace falta cambio del plano cultural, ponele. Sí, con Carlos trata a 20 años. Bueno, por eso. Y los Y liderazgos. que esto es muy difícil y por supuesto Liderazgo es- se debe hacer de manera paulatina y casi poco menos que caso por caso. Los autos, vacas, Sí, sí. punto por punto. Una cosa como minimalista, ¿no es cierto? Pero también... Esta es la composición del lugar que domina el pensamiento del gobierno, y va a ser muy complicado que un presidente como Macri, que es un tipo, repito, bastante más duro de lo que mucha gente supone, modifique este punto de vista. Yo me imagino que el presidente está tironeado por la gente que lo quiere ver más radicalizado, si cabe la palabra, o más duro, y otra gente que quiere que cambie de vida económica. Me parece que entonces es imposible, eso no va a ocurrir. Para bien o para mal, pero no va a ocurrir. Por el otro tenés un conjunto de gente que estamos claros que están en muchos casos en un experimento delirante, y en muchos casos que roza la inestabilidad institucional. Da así poner este cuadro de acá a octubre.
con la economía, que obviamente en este contexto le cuesta No, tomar pero, a ver, temperatura. yo te hago el mismo razonamiento, pero peor. ¿Y si el gobierno pierde octubre? ¿Cómo siguen los 2 años que vienen? El gobierno tiene, mira, la elección de En este octubre, contexto, o sea, Tampoco nadie está suponiendo que un triunfo del gobierno en octubre vaya a cambiar tanto las fuerzas parlamentarias. No la cambia nada. Sí, No, está bien, no pero cambia. es un triunfo, está bien, pero digamos, sería la segunda vez que el peronismo pierde en la Sí, provincia sí, de Buenos sí, Aires. correcto. Eso no pasó nunca en la historia tenés, argentina. Vos tenés 24 elecciones muy distintas, porque tenés en las diversas provincias sistemas de alianzas y de rivalidades contrapuestas. Por ejemplo, en Jujuy vos tenés al masismo con los radicales. En Santa Fe tenés a los radicales con los socialistas. En Córdoba tenés un gobierno peronista, pero amigo del gobierno. Es decir, es muy complejo. Por eso tenés que leer cada distrito para entender qué pasa. Pero los dos más relevantes, la ciudad de Buenos Aires y la provincia, el gobierno presenta ahí, tiene amenazas. En el caso de la ciudad, del frente interno del gobierno son los radicales y el propio Lustó, lo que están poniendo en jaque al dominio político del PRO en la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia obviamente frente al peronismo, que está dividido en su conducción pero unificado en su discurso. Entonces ahí tenés dos de estos para mirar, la ciudad y la provincia. El resto vemos, ¿no? Algunos distritos van a modificar el calendario, La Rioja ya lo adelantó, o sea, cada gobernador va a hacer su juego y eventualmente ganarán en las provincias los oficialismos provinciales, como ocurre habitualmente, ¿no? En la provincia, con consecuencia de que la gente, viste, que vota más pensando en el presidente que en el gobernador, eso es lo que pasó con Scioli y pasó antes también, y puede pasar con María Eugenia Vidal, que la gente vote de acuerdo a criterios nacionales, a diferencia de lo que vota en Córdoba, que vota más por el gobernador en su distrito. Exactamente. Entonces, en Buenos Aires el tema es más complicado para Macri, porque a Macri no le va bien en la provincia, a él, ¿no? En el conurbano, digamos, En la provincia le va bien. No, claro. En algunos distritos del conurbano. Exactamente. Pero es ahí donde está la mayor, como dice Emilio Monzó, de la ruta 6 hacia la capital. Ahora, es cierto que cualquier seductor de elección, aún con un gobierno ganando hasta inclusive por bastante, no modifica en esencia la composición electoral como consecuencia de cómo viene formateada la ecuación, Además, por lo que sale, por lo que entra. Después de la elección del 2017, no te olvides que va a haber que ganar la elección del 2019. O sea, siempre hay elecciones. Entonces, ¿viste? Así que hay que mirar estos dos. Yo creo que aún no cambiando la conformación parlamentaria en su esencia, yo no probaría con perder, digamos, ¿no? En este contexto. No. Estamos claros, ¿no? Bueno, claro, que fue. Estamos claros. Así que bueno, Seguir perdiendo el tiempo, Jorge. claro. Porque además, a medida que pasa el tiempo, a propósito de la autoridad y del ejercicio del poder, ¿viste cómo es el poder, Jorge? La primera semana te los comes a todos crudos. Y a medida que van pasando los meses te empiezan a comer a vos crudo. Así es el Bueno, poder, ¿o hay no que es hablar así? con- hay que Por lo hablar- menos en la hay que redacción hablar de un con- diario es así, ¿o ¿Sabe? no? Tengo una alternativa de solución. Pablo, buen día, Pablo. ¿Cómo Me estás? gusta saludarlo Tomemos nota. Dijiste Carlos Delía. Sí. Sí, Estoy tomando nota. Cargo. Carlos de Lía, Cargo de Delía. Gerente supergerente de Canal 13. supergerente Canal Anote, 13. Pablo. Y Rapanelli. El Lía es el de Lía. Ricardo Rabanelli, Rabanelli. Rabanelli con B corta, con B larga. con B corta. Rabanelli. Ambos Ultra recontra gerente. trabajan en qué domicilio, Noticias. digamos. Ahí en Lima. En Lima, en abajo de la autopista. 1261. Ya tiene. La tiene. Ya lo tengo al Chile que está yendo Que está para... debajo de la autopista. Abajo de la autopista, Abajo de la autopista. pongan ahí el ñoca que... Y usted podría ir a visitarlos esta mañana. Les vamos a hacer una visita con el Chiri con Candonga. Le vamos a amenazar. Y Sí, después- o sí tiene que después- estar la nata el próximo domingo No, en la no, televisión. Sí. Y No, vos no si la mirás nata mucho, no Jorge. quiere, ¿qué le hace? También a la radio. Lo de la abuelita se la hacemos a la nata también. Para que aprenda, haga lo que tenga que hacer. Apretarlo a la nata Por para cuestión que de el estado, próximo esto, domingo esté saliendo por la televisión. Junio. No, El próximo domingo. Willy, ¿Junio? imagínate junio. ¿No? ¿Habrá país? ¿Habrá país? ¿Habrá algo? Imagínate en junio. ¿Habrá un pozo? En Cayó de Corrientes hay un pozo. Un pozo Esos de 8 berracos metros por 25. patriotas. ¿Estarán a 9 de julio, junio?
Y si vamos a apretar directamente al señor Mañeto, También puede ser. Bueno, podría ser, sí. Ujú. usted tiene que estar el próximo domingo directamente, Como sea, saliendo al Jorge, aire, como como sea, transmitiendo de donde sea. Exactamente. Que hable con ellos. Tome alguna solución. Para mañana trae el tema resuelto, Pablo. Para mañana le metemos Regálele un uno- perro, entonces lo mata. hacemos que se encarine y después lo matamos. Claro. Cómo no, cómo no. Bueno, muy bien, ¿eh? Bien, allá vamos. Dale. Gracias, Pablo, ¿eh? Mirá, Jorge, Berraco patriota y berraco. vos estate tranquilo que te quedás acá. Los que vamos a la calle somos Claro, nosotros. Qué cara. Yo tengo que ir al centro. Chao. Anda, anda.